Y bienvenidos a la directiva, donde hablamos de esto que nos apasiona y de lo que somos expertos, fútbol regiomontano. Profesor Guillermo Violante, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes un proyecto y no sabes cómo iniciar o quieres más vistas? Machaca TV es la solución. Contáctanos para tu prueba totalmente gratis. Dex, tenemos un invitado de lujo, preséntalo por favor. Tenemos un invitado de lujo, el experto hoy por hoy en el análisis arbitral, señor Juan Guzmán Gazo, bienvenido a la directiva. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? Gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan, por aceptarnos. Ya teníamos tiempo ahí intentando cuadrar, pero pues los tiempos de Dios son perfectos y aquí estamos ahora, ¿verdad? Mucho gusto, Juan, mucho gusto en conocerte y espero que esta entrevista sea muy padre, ¿no? Que aprendamos mucho sobre pequeños detalles del arbitraje que creo que tú los has sacado muy bien en TikTok, que te veo por ahí. Andamos, muchachos, a la orden para platicar un ratito de todo lo que nos apasiona en este mundo del fútbol. Gracias. Juan, nosotros como regios, tú sabes que somos un mundito aparte del sector mexicano de fútbol y aquí tenemos una pregunta. Aquí, ¿eres Tigre o eres Rayado? Tú, si tuvieras que escoger por fuerza, Tigre, Rayado, o en tu caso le abrimos una excepción, te vas por el árbitro. Justo, mira, muchas veces me hacen esta pregunta, ¿no? Y no solo al Tigre, ¿no? De Rey, de cualquier equipo, yo siempre voy a decirles lo mismo, porque cuando hablo de arbitraje, la verdad, yo, pues, el equipo arbitral, así de sencillo. Yo le voy al equipo arbitral de las tres que deciden eso, lo pueden tener muy seguro, no me decanto ni por Tigres ni por Monterrey, la verdad, porque incluso los dos me gustan bastante, son equipos que deben por mejor al fútbol últimamente. Yo creo que sí, que el norte ha estado mandando últimamente en los últimos, ¿qué será? 15 años, estamos en semifinales o finales. Pues los que estamos aquí queremos ser o quisimos ser futbolistas en algún momento, ¿no? De nuestra vida. Creo que a todos nos ha encantado el fútbol. ¿Cuál es tu primer sueño en el fútbol? ¿Cómo llega el fútbol a tu vida, Juan? Por un poquito, como que tengo goles, pero tengo que también poner. Mira, pues yo creo que como la gran mayoría de, en principio, aficionados y luego comentaristas deportivos, pues uno tiene una imagen del árbitro, ¿no? Que pues el árbitro que no se prepara cuando comete un error, que el árbitro que pues es muy malo, que el árbitro está comprado, etcétera, ¿no? Pero en realidad me parece que eso es algo que cambió conmigo completamente cuando yo empecé a trabajar para una agencia de publicidad ahí por el año 2014-2015 y comienzo a cubrir el arbitraje, todos sus simposios. Muy bien. ¿Alguna vez fuiste árbitro, ya sea amateur o algo parecido, en cancha? Nada más en la primaria, en la secundaria, pero no, la verdad es que nunca fui y de hecho no me arrepiento porque para ser árbitro necesitas una piel muy gruesa. También para ser el comunicador, que de repente te llueve cualquier cantidad de comentarios, cosas positivos, negativos, también. Pero cuando eres árbitro es más en el día a día. De repente, si vas a comer con la familia y de repente se te acerca alguien, a algún árbitro, y te dice algo y son cosas que por eso no me arrepiento, no pasaron por mi cabeza. Y además, el tema físico, tienes que tener una condición impresionante. El árbitro es otro atleta completamente. Y personalmente yo no iba a tener una disciplina física tal cual, nunca la he tenido, no creía poder alcanzarla. Entonces, nunca he sido árbitro ni planeo serlo, la verdad. Yo soy un poquito más grande que ustedes. A mí me tocó Bonifacio Núñez, me tocó
Yamazaki. Dorantes, Marco Antonio Dorantes, Yamazaki. Pues no era una varita de nardo don Bonifacio Núñez, ¿verdad? Corría para atrás de una manera muy chistosa y daba mucho show. No se requería la condición física que ahora sí se requiere. Ahora sí tienen que ser atletas. Los árbitros inclusive ya tienen una edad límite, que antes no. Antes el mayor le llamaban el rubio, se pedaba un árbitro. Creo que tenía ya como 60 años y seguía arbitrando. Pero antes arbitrabas, le dabas una vuelta ahí al círculo central y con eso arbitrabas, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya es tan atlético el fútbol y de tanta condición que ya tienes que correr al nivel, ¿no crees? De los jugadores. Sí, completamente. De hecho, son épocas completamente distintas también en ese tema arbitral y es muy bueno que lo destaques, ¿no? Porque la generación de Bonifacio, de los Bricio, vamos, hasta el mismo Armando, que él comenzó pues igual en la década de los 90, Chiquimarco a finales, de repente no exigían tanto en el tema físico. Esa exigencia ha ido aumentando porque también el fútbol ha ido aumentando en velocidad, en nivel. Por eso también se abre mucho el debate, ¿no? De que pues antes no tenía tanta dificultad Maradona, Pelé, como lo hacen Messi, Cristiano. A raíz de un debate similar, es por eso que también el árbitro pues ha entendido que es un fútbol en el que tienen que correr más, tiene que haber más desgaste, y no solo los árbitros, los directivos también, que es por lo que se les exige más. Pero pues sí, antes los árbitros la verdad es que no tenían el cuerpo de un atleta. No sé si la condición, yo creo que en algo de condición, pero el cuerpo a lo mejor no era tan exigido en ese sentido. Exactamente. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo se da tu llegada a los medios, Juan? Bueno, yo empecé en los medios desde mi etapa universitaria. Yo estudié en el TEC de Monterrey, sí, y ahí había una estación de radio. Yo estudié en el Estado de México, el campus Estado de México. Estaba ahí en una estación que se llama Frecuencia C y todos los días teníamos un programa de deportes. Y ahí me empecé yo a forjar. Después empiezo trabajando en una página de internet que se llamaba La Ciudad Deportiva. Sí. Hoy en día este sitio se llama Juan Fútbol. Ok. Pues, sí, exactamente, fue transformando. Y pues ya fue en 2015 cuando yo puntualmente llego a un medio que no es escrito, ¿no? Que es la radio, en este caso W Radio, que antes era Televisa Deportes W. Y pues ahí he estado. Bueno, estuve mucho tiempo y ahora que se dio la oportunidad de regresar este año, pues aquí andamos también de regreso, muchachos. Entonces la página de Juan es tuya, porque hay muchos comentarios en contra de mis Tigres. No. Ahora sí que esa no es responsabilidad mía. Al igual que el apellido, es pura coincidencia porque incluso cuando se hace la transición con gente, la verdad, muy, muy capaz, con buenos recuerdos que tengo de todos ellos, pues sí, yo justo me preguntaban que si era por mi nombre, pero yo dije, no, o sea, la verdad es que es una transición que pues ellos hicieron con un concepto con ese nombre, pero nada que ver Tú di que sí, Juan, ni en ese entonces ni para bien y para mal me lavo las manos en ese sentido. Le estuvimos preguntando diferentes compañeros, a diferente gente, incluso a nuestra página, qué querían preguntar, y una de las preguntas más comunes, digo, ya que tú estás especializado en el tema del arbitraje, es ¿de dónde sale un reglamento? Porque pareciese que aquí sale de los dueños, pero también parece que los dueños no tienen idea de la pelota. ¿Quién pone las reglas? ¿FIFA, la Federación, la Confederación? ¿O la Liga MX? No, bueno, fíjate que hay muchísimos reglamentos, pero particularmente las reglas de juego del fútbol no son que se apliquen para México. Todas las reglas de juego se aplican igual, que es en el reglamento del IFAB, que es lo que se conoce como la International Board, que es el organismo por el cual se redactan las normas a través de la FIFA. Entonces, de hecho, si la gente tiene alguna duda, pueden descargar esa aplicación en cualquier teléfono, en cualquier computadora, el reglamento del IFAB, y ahí pueden tener acceso a esas reglas de juego en cualquier instante, las cuales se rige todo fútbol, no solo el fútbol mexicano. Ahora, ya cuando hablamos de otros temas, como el que estuvo muy de moda la semana pasada, por ejemplo, de la acumulación de tarjetas, ahí sí es cada país
Por ejemplo, en Francia, me parece que cada 3 tarjetas amarillas te llega una suspensión, pero puedes aplazar el partido de suspensión, puedes decir si es el inmediato, no es un rollo muy, muy particular. Acá en México son 5 seguidas, en Estados Unidos también, en Inglaterra cambian a mitad de temporada. Entonces, cada uno va variando en algunas cosas, pero en lo que es cancha estrictamente, todos se rigen por el mismo, que es por el reglamento de la IFAB, y ya a partir de la competencia y de sistemas de sanciones, ya ahí sí varía mucho dependiendo de cada liga o confederación, en este caso. Otra de las preguntas, Juan, que habíamos visto, digo, tú siempre nos hablas cuando es de interpretación o estos temas que algunas veces para nosotros como fanáticos nos es difícil entender. ¿Cuándo sería una regla o cuál es la diferencia, mejor dicho, entre una regla de interpretación arbitral o una regla que esté estipulada? Claro, tiene mucho que ver, dependiendo de la jugada, ¿no? Pero podemos poner ejemplos puntuales para yo explicarte esto. Por ejemplo, cuando es una jugada donde hay un contacto de por medio, ¿qué podrá ser en este caso? Por ejemplo, la magnitud de una falta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo reciente que pues fue el más cercano, el del América contra Pumas, ¿no? El penal que no se les hizo al América, que es una entrada, ¿no? De un jugador de Pumas, Monroy. ¿Sobre el Chino Huerta? ¿Es la sobre el Chino Huerta? No, sobre Henry. Sobre Henry, el primer gol, sí. Exacto. Pues ahí un árbitro, si de primera instancia, si la ve el árbitro de primera y decide expulsarlo, no hay como muchos elementos para contradecirlo, porque pues hay un contacto al final de cuentas, que es arriba de la pantorrilla, que no es el elemento vital, pero se evalúa entre algunas cosas. Hay un pisotón, entonces él es así como interpretó esta jugada por lo que vio de primera. Pero si tú lo ves en cámara, a lo mejor el árbitro del VAR dice, pues mi interpretación es otra, porque yo no creo que hay la fuerza necesaria como para que sea expulsión, pero tampoco puedo contradecirte porque esa es mi manera de verlo. Claro. Es una cuestión un poco complicada, es una cuestión al final de criterios, ¿no? Pero ¿a qué se diferencia, por ejemplo, con un error claro, ¿no? Que es lo que se maneja en el VAR. Pues un error claro en estos temas de expulsiones, por ejemplo, sería una opción manifiesta de gol, ¿no? Que ya se va el jugador solo y el árbitro consideró que no era una opción manifiesta, pero pues no hay otro jugador enfrente, va en dirección a la portería. Ahí ya no es un tema interpretativo, ahí ya es acorde a la regla, pues tenía que haber sacado una tarjeta roja, ¿no? Interpretativo de muchas cosas, la fuerza excesiva, la magnitud de un contacto, en el penal, en las manos, la intención de las manos, la imprudencia o la posición antinatural, son cosas que pueden quedar en interpretación, pero todas jugadas son distintas, ¿no? La mejor manera en que ustedes pueden evaluarlo en casa es cuando estén viendo, allá por ejemplo en el Clásico Regio, ¿les parece, no? La de Córdoba. Ahí vamos para allá, esa es una pregunta que sigue, espera. Esa es una pregunta pendiente que queremos que nos respondas. Pero ustedes podrán haber dicho, para mí es roja, no, para mí no, no, para mí sí, no, para mí no. Es interpretación, están interpretando entonces algo, porque dividen muchas opiniones, y por supuesto, pues en la afición todas las jugadas van a dividir opiniones, pero cuando divide opiniones entre los árbitros del VAR y los árbitros de cancha, se considera interpretativa. Muy bien. En tu experiencia y nuestra forma de ver el fútbol, que pues somos muy fanatizados aquí en el norte, ¿existe un mal arbitraje en contra de los regios? ¿Tú has percibido que en algunas ocasiones los arbitrajes son cargados en contra de los equipos regios, o realmente es nuestra manera tan fanatizada de ver el fútbol? Existen arbitrajes malos y buenos en contra y a favor de todos los equipos, no en contra de uno en general, a fin de cuentas. Como ha habido acciones en las que han afectado directamente a algún equipo regio, final de clausura 2017, ha habido ocasiones en que algún error les ha jugado a favor, como en el 2016, en la final contra el América, la expulsión de gol, ¿no? En todo me parece que hay pros y contras.
yo no conozco o no compartí tanto con generaciones pasadas, no lo seguí tanto, pero la generación actual yo les puedo decir que ningún árbitro va a salir con la encomienda de me voy a equivocar, voy a fregarme a este equipo, porque se friegan ellos. Entonces, yo siempre digo, el error es parte del juego y el árbitro nunca va a salir a equivocarse. Si se equivoca, pasa, porque como se equivoca Funes Mori, como se equivoca Nahuel, Claro. pasa. Pero para el árbitro es lo mismo. No, Nahuel no se equivoca, le mete sabor al juego. Habla un tigre, habla un tigre fanatizado. Oye, Juan, sí, definitivamente lo que mencionas es cierto. Yo siempre le he dicho aquí a los muchachos que el día que nosotros pensemos que ya está manipulado el fútbol para que un equipo quede campeón, ¿qué sentido tiene opinar sobre él? ¿Qué sentido tiene verlo y apasionarnos? Si de antemano pensamos que todo está balanceado o desbalanceado, en este caso a favor de un equipo como lo fue el Atlas hace 3 años, que decían que los 2 campeonatos fueron porque un hermano del presidente del Atlas trabaja ahí, y que ha habido arreglos de ese tipo, ¿no? Para que un equipo quede campeón. Yo sinceramente no lo creo, y eso que afectó a Rayados en un penal que le marcaron ahí en el Jalisco, que nunca fue, y con ese penal pues Atlas pasó a semifinales, no sé si lo recuerdes. Sin embargo, considero que pues son errores arbitrales y no tenemos por qué pensar que el árbitro recibió un moche o que hubo ya más arriba del árbitro hubo arreglos en los cuales se determinó este semestre queda campeón tal equipo y ese semestre queda campeón el otro, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, no creo que sea así, y si es así, pues qué lamentable, porque le van a ir matando de los deportes bonitos que hay en México, que es el fútbol, que todo el mundo sigue, a diferencia de los demás, ¿no?, deportes. Y creo yo, no sé si tú estés de acuerdo con ese comentario. Claro, mira, lamentablemente vivimos en un país con mucha corrupción, entonces es difícil que el mexicano, que el aficionado no piense que eso puede traducirse a los deportes. Sin embargo, pues es por eso importante conocer a los directivos, a la gente del arbitraje también, y por eso era muy importante lo que yo remarcaba antes. Anteriormente no sé cómo se manejaban las cosas. Un caso de sospechas que bueno, no hoy en día, pues esta persona, incluso a que tuvo sus sospechas, pues hoy es de los que más juzga el arbitraje, ¿no? Pero no, yo hoy en día, particularmente con todo lo que me he podido enterar, no creo que existan esas cosas, por lo menos del lado del arbitraje. Yo no sé si en otros directivos puedan tener una u otra cosa. Me parece que ha habido movimientos muy turbios de cualquier manera, con Orlegui, por ejemplo, y no lo digo por el arbitraje nunca, por el tema del descenso y la influencia que pudo tener para quitar el descenso. Hay cosas que sí no ayudan, ¿no?, a la reputación del fútbol mexicano. Y en el tema exclusivamente arbitral, con la generación actual que hay y con el liderazgo que se tiene a partir de Arturo Bricio y ahora Armando Archundia, me parece que estamos del otro lado. Y pues afectar equipos siempre habrá. Sí. A lo mejor yo creo que me vas a odiar ahorita, compa, pero incluso tengo un video explicando por qué si es penal ese que comentabas de Atlas contra Monterrey. Pero bueno, al final, como siempre digo, siempre va a haber diferencias de opiniones en lo que se puede, ¿no? Se cortó. Sí, se oye un poquito el audio. No se escuchó el audio. Estaba... ¿Sí nos escuchas tú a nosotros? Yo los escucho bien. Ok. Estabas hablando de lo más interesante, que si había sido no penal contra el Atlas, si era la misma opinión que tú tenías que yo, y no te escuché. Así que me gustaría que la repitieras. ¿Sí te pareció penal? Mira, es lo que te decía, que me ibas a odiar, porque tengo un video explicando cómo y por qué si es penal. Ahí en distintas redes, cuando hablo del bicampeonato del Atlas, abordo esa jugada y explico por qué en este caso, ¿no? Pero bueno, es lo que te decía, siempre va a haber división de opiniones, es parte del show, ¿no? Claro. Y
no siempre vamos a estar de acuerdo. No, y se Pero vale diferir, no pasa fundamentos. nada. Juan, nosotros hemos platicado con diferentes periodistas, con diferentes analistas, y nosotros como aficionados, de repente nos da la percepción de que el arbitraje mexicano es sumamente malo. Tú que lo analizas, ¿en realidad sí el arbitraje mexicano es malo? ¿O en realidad está a un buen nivel, pero somos nosotros los que lo vemos mal? Te voy a responder esa pregunta con otra y ahorita lo abordamos. ¿Viste el gol que le anularon a Liverpool contra Tottenham este fin de semana? No, no lo puedo ver. Bueno, fue una jugada que está habilitado completamente el jugador de Liverpool, Luis Díaz, y le marcan un fuera de juego. Se da a conocer el audio del VAR y el del VAR estaba completamente en otra onda, en otro rollo. No sabía ni cuál había sido la decisión inicial del árbitro, la da por buena sin checar realmente lo que había sucedido. Y yo me puse a pensar, ¿cuándo ha sucedido eso en el fútbol mexicano? Claro, nunca hemos escuchado los audios, pero un error tan grosero, desde que hay la tecnología para determinar un fuera de juego, no ha existido. En España, también hace no mucho, había una jugada, un partido del Barcelona, y yo me quedaba pensando, si esto pasara en México, en equipos, ya sea en Ciudad de México, América, en Guadalajara, con Chivas o con Atlas, o en Monterrey, con Rayados o Tigres, bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo le iría al árbitro? Errores ha habido, claro, porque no, es parte del arbitraje, pero yo sí considero que el arbitraje de México es bastante bueno, simplemente con una mala prensa, por justo cada quien tiene sus propios objetivos, sus propias intenciones, y me parece que a veces no se le da la calificación exacta, ¿no? De repente dicen nada más el árbitro se equivocó, pero no te dicen por qué. Mejor que te expliquen por qué creen que se equivocó. No, es que para mí no era mano. Ah, bueno, entonces ya por eso se equivocó. Esa es tu opinión. Y es muy válida, claro. Pero respáldamela. ¿Por qué para ti es un error? Me parece que por eso, y ese es un ejemplo de muchísimos que hay cada semana, cada partido, y se ha creado esta mala reputación del arbitraje mexicano. La generación que tenemos hoy en día me parece bastante buena, insisto. Las nuevas generaciones me preocupan un poco. Vamos a ver qué tal surgen. Y este torneo particular sí he notado algunas fallas más notorias de lo normal. Torneos anteriores me habían parecido mejor el arbitraje. Vamos a ver cómo le va en el cierre del torneo. Sí, fíjate que lo que mencionas es cierto. Muchos comentaristas invitan a exárbitros a sus programas, y los exárbitros tal parece que nunca cometieron errores en los arbitrajes. Ahí tienes a Ramos Rizo dando cátedra, y yo vi cómo se equivocaba ese árbitro, ¿verdad? Tienes al mismo Chiquimarco, que también hasta 2 tarjetas amarillas sacó, un error flagrante, y de eso no habla. De eso, él no, en la final contra Toluca, Rayados Toluca, que expulsó a 3 jugadores de Rayados, también viéndose demasiado exigente en la aplicación de la regla. Todos los árbitros se equivocan, pero ellos no tienen compasión con los nuevos árbitros. Les tiran a matar, y deberían de capacitarlo. No está capacitado para arbitrar. Deberían de regresarlo a otra liga, a una liga, no sé, de tercera división, qué sé yo. Entonces sí, estoy de acuerdo. Creo que somos los primeros que lapidamos a los árbitros actuales, y más la misma liga de exárbitros, ¿no? Lo que te voy a comentar es algo que ya más o menos lo comentaste tú. Dice, el VAR en algunos países nos muestra el audio. ¿Crees que si en México hicieran eso, lograrían que los aficionados entendamos más lo que marcan, o sería perjudicial? Es decir, democratizar mucho la marcación, ¿sería bueno o sería perjudicial? Pues depende de la manera, ¿no? Porque, por ejemplo, también se tienen Conmebol estos audios en las eliminatorias, por ejemplo, sudamericanas, los puedes escuchar. Obviamente me parece que en Conmebol lo manejan de una manera muy sensata, porque cuando hay un claro error arbitral, no te ponen o no te exhiben lo que pasó en el VAR, y eso es a lo que voy. En Inglaterra, imagínate cómo está la gente cuando escuchen que el árbitro no tiene ni la más remota idea de lo que estaba pasando.
los estás exhibiendo ante algo que, repito, es parte del juego, el error humano. En México me parece que pudiera ayudar en las decisiones que se consideren correctas. Ahí sí, ver el accionar del árbitro creo que pudiera servir mucho, pero si hay un error que el árbitro cometió por, como insisto, cuestiones humanas, falla de técnica, que pase, y nos ponen esos audios, creo que sería más perjudicial, sería exhibir al árbitro. De acuerdo. Entonces me parece que manejarlo con prudencia, me parece sería lo ideal. Creo que podría sumar para que la gente entienda de conceptos, ¿no? También de repente, pues la gente dice, bueno, ¿de qué me está hablando el árbitro, no? Cuando de repente dice en los audios de Conmebol, una jugada gris, ¿qué es eso? Bueno, jugada gris es una jugada de interpretación, nada más que ese es su término, ¿no? A fin de cuentas, entonces, me parece que podría ser muy bueno y muy educativo para el aficionado si se sabe manejar. Juan, la tecnología, el VAR, se supone que viene a ayudar, pero con muchas opiniones, como bien lo dices, muchas opiniones de diferentes televisoras, ha venido también a estorbar un poco, y a veces te da la ilusión de que si la televisora no te da la repetición, el árbitro no la checa. Por decirte algo, nos tocó ver varios partidos de Tigres, jugadas fuertes, que no se marcaban, la televisora no la comentaba y no había ni revisión ni nada, incluso casos donde los jugadores de Tigres han salido lesionados como Javier Aquino. ¿Consideras tú que en realidad el VAR está funcionando? ¿Las televisoras tienen algo que ver? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Yo creo que, bueno, para empezar, el VAR tiene las mismas tomas que la televisora, pero tienen un manejo independiente, tienen operadores distintos. Por supuesto, el árbitro del VAR va pidiendo las tomas acorde a las que considere que pueden ser mejores para juzgar unas acciones. Pero hay errores también, por supuesto, ¿no? Y vuelvo a la jugada de este fin de semana, ¿no? Que son las más frescas, del América Pumas. El error es prácticamente del VAR, que no se percata de la toma, donde se ve que hay un penal muy evidente antes del gol que anulan. Entonces sí pasa mucho, y también hay responsabilidad de la televisora, pero más que en una influencia, hay veces que, aunque está ahí viendo el árbitro en la pantalla, no te ponen la toma precisa que él está viendo. Casi siempre, pero sí hay veces que no lo realizan, y es por eso que hay mucha confusión. Pero sí, la misma cantidad de cámaras que tiene una televisora disponible, las tiene un árbitro con diferente operador. Entonces, una influencia como tal de las televisoras, la verdad no, muchachos. Claro. ¿Cuál es tu opinión acerca, por ejemplo, de lo que últimamente pasó con el equipo de Tigres en la semifinal contra Atlas, en aquella famosa... 9 extranjeros. Sí, en la inclusión de Tobán con el 9º extranjero ahí en la cancha? Y se ha buscado mucho después de eso de ganar en la mesa. ¿Qué opinas tú de eso? Que los equipos ahora ya le rascan y todo y buscan cualquier error administrativo para ganar esos 3 puntos en la mesa. Bueno, creo que ese es el caso que ha sido como que el más, bueno, en perspectiva evidente, ¿no? Por la cantidad de extranjeros. Y ya fuera de eso, muchas veces hasta son de oficio los que se realizan, ¿no? El primero que fue, me parece que fue Atlas en el 2021, en el Atlas América, y después vuelve a pasar ahora con Tigres, en un error de Don Miguel Herrera en ese entonces. Y bueno, ¿no? más que los equipos le busquen, mi opinión es, bueno, entonces, ¿qué tan poca atención le estás poniendo tú, comisión disciplinaria, tu Liga MX, tu federación, a tus propios reglamentos? Claro. No, porque no es solamente alineaciones indebidas, es el caso Gerardo Espinosa con Puebla, por ejemplo, sí. Caso Tecatito, ¿no? Que eso para nada es una alineación indebida, son cosas completamente diferentes. Exacto. Pero no deja de ser un error administrativo. Entonces, me parece que va a partir de eso, y bueno, ya de lo último de Mazatlán Chivas, pues ahora sí que con mi culpa, muchachos, porque yo saqué esa nota de Joaquín Esquivel, que tenía 5 amarillas, pero insisto, porque no se lleva un control adecuado, ¿no? Y vamos, de eso Chivas no se hubiera dado cuenta. Lo de Tijuana fue de oficio la investigación, no es porque Xolos haya puesto una queja con Puebla.
Entonces, me parece que va más por ahí, más que por un tema de que los equipos busquen ganar a como dé lugar, que hay reglamentos que no se están cumpliendo por fallas de la propia federación, liga y comisión. Juan, vamos a pasar a tres casitos aquí que consideramos de fútbol. Digo, incluso de algunos de ellos tú ya hablaste en tus TikToks. Pero creo que sí nos dejan algunas dudas por pensar, porque creo que como aficionados no tenemos el acceso o no hemos buscado como tal el reglamento que tú nos mencionas y nos quedan algunas dudas. Primer caso sería la expulsión de Ali Ávila contra el León. Hay un penal. Después, previo sí, la jugada tiene que correr en lo que la analizan. Y Ali Ávila, en un movimiento que, si no me falla la memoria, lo mencionas como imprudente, Sí. Viene y le tira un planchazo al jugador de León. Tú nos mencionas, es bien expulsado y es correcto la marcación del penal. A nosotros nos queda la duda, en un caso extremo, que esa jugada no haya sido en media cancha, que alcanzaste al jugador de León en área propia y pasa eso, ¿qué es lo que van a marcar? Porque ¿Dos aquí fue penal y roja, pero si va y la plancha la hace en su propia área, pues ¿qué estaríamos marcando? 2 penales se van a marcar ahí. Uno primero y luego el otro. Aunque Pero uno fue primero que el otro. Pero no entiendo el ejemplo porque Ahí te va la si explicación. Mira, le comete sí, ahí te en va. el área del Comete un penal el equipo de León al rebotarle en la mano una pelota. Un centro que manda Gallardo le rebota en la mano que está levantada. Excediendo el cilindro. Y es un penal. El árbitro no la Ok. ve. Dije, sigue la jugada, es lo que dice. Se viene León en una descolgada y a media cancha Ali Ávila comete una imprudencia porque le Planchazo. pega por atrás en el talón a un jugador de León. El árbitro marca tarjeta amarilla Roja. y el VAR lo manda a llamar. Y él rectifica la Amarilla, marcación y quita la amarilla y aplica la roja, pero no nada más hace eso, sino que dice, espérenme, hay un penal previo, se marca penal a favor de Rayados. Entonces, se expulsa a Ali Ávila posterior a un penal. La pregunta que hace Dex es, ¿qué pasa si esa jugada progresa por parte de León hasta el área y se comete, no en la media cancha ese foul por parte de Ali, sino se comete en el área y se convierte en penal? Se expulsa a Ali Ávila, se comete un penal a favor de León, pero ¿cuál es el también caso? hay que cobrar un penal a favor de Rayados, ¿verdad? Así sería. Esa es una nada pregunta. más ¿Sí? Sí, nada más penal para Rayados y roja para Ávila. En este caso se marca la primera falta, pero se tiene que seguir sancionando el juego brusco grave, que es el que realizó Ali Ávila, pero al ser dos infracciones diferentes, se señala primero, por eso se reanudó como penal. Por eso, si no se hubiera reanudado en el punto central, que fue donde fue la falta de Ali Ávila, pero la primera falta fue la del penal y es por eso que se marca esa, pero no por eso se puede pasar por alto una jugada de tarjeta roja. Entonces, si hubiera sido en el área, si hubiera sido, vamos, hasta fuera del campo, en cualquier sector que ustedes me digan de la cancha, es lo de menos. Se tenía que marcar la primera falta, sancionable con penal, que era para Monterrey, que fue lo que hizo, y expulsar al jugador, porque más allá de que la falta fue antes, es lo que yo explicaba, no se exime de cometer un juego brusco grave. Entonces, ese sería el procedimiento. No importa dónde haya cometido la falta, en cualquier sector, Ali Ávila, si hubiera sido en el área de León, no se tiene que marcar penal para León para nada, porque fue primero la otra falta, pero eso no exime de culpa al futbolista de Monterrey, en este caso Ali Ávila, de que llegó tarde en otra acción. Entonces, seguiría siendo la misma negociación. Perfecto. El caso de Fernando Hernández, un árbitro considerado prepotente, ¿no? Tuvo un incidente y fue suspendido. ¿Qué pasa si hay una reincidencia? ¿Podemos seguir catalogándolo como un árbitro de primera después de lo que le sucedió? Perdió los estribos y terminó pateando a un jugador. Eso bajó mucho de nivel a partir de eso. Bajó mucho, sí, le afectó demasiado. Eso, por ejemplo, cuando un jugador lo hace,
se lleva una expulsión hasta de 1 año o 2 años, es muy castigado. En el caso del árbitro creo que fue bastante tranquila la manera como lo castigaron, porque como que lo protegieron al final de cuentas, ¿no? Él perdió los estribos y pateó a un jugador, y creo que debe haber sido castigado con mayor rigor, sobre todo porque ni siquiera mostraron cuántos partidos. Dijeron, va a ser expulsado 13 jornadas, pero no olvidemos que los árbitros no juegan o no arbitran por jornada. Ellos pueden arbitrar cada 15 días o cada mes, es decir, debieron haber dicho 13 juegos, no 13 jornadas, por poner un ejemplo, ¿no, Juan? Fue todo un caso. Bueno, la primera pregunta fue de qué pasa si hay una reincidencia. Exacto, de él. sí. Bueno, pues adiós, ¿no? O sea, no, él lo sabe, ¿no? O sea, de hecho, la comisión de árbitros me parece que ya cumplió con la labor humana, no solo con el video que lanzaron, sino con salvarle la carrera, ¿no? Me parece que eso era muy importante para un árbitro que yo considero bueno, pero que claro que ha venido muy a menos y que comete una desconcentración, un error. El castigo fue acorde al reglamento de sanciones del fútbol mexicano, que decía que era de 1 a 15 partidos, se le dieron 12. Eso de que se fuera 1 año me parece que hubiera sido hasta contrario al propio reglamento de sanciones que se tiene. A lo mejor la FIFA pudo haber dicho otra cosa, pero el reglamento mexicano avalaba eso. Y en cuanto a la sanción, fíjate que sí es cierto, de repente no vemos a los mismos centrales jornadas tan consecutivas, a menos de que seas un central de los considerados top, que por cierto él lo era. Fernando Hernández era uno de los que veías 2 semanas sí, 1 no, prácticamente. Pitó la final esta de Pachuca Atlas, ¿no? La reciente, Sí. fue 2-3 torneos este árbitro. Y bueno, se da así la sanción porque no solamente se consideran en los partidos que vas a ser central, también en los que estás de cuarto árbitro o de los que vas de VAR, ¿no? O en el caso de que se esté implementando el VAR en la femenil, pues también, ¿no? Mandan a árbitros mexicanos en lo que se termina de capacitar a las diferentes silbantes. Entonces, se tomaron en cuenta varias cosas y es por eso que se hizo así el conteo. Ahí podrán dividir opiniones, ahí sí la verdad es que, como tú dices, tú estarás en contra, algunos estarán a favor. Así se hizo el conteo. Fue un caso triste. Personalmente creo que le están dando más vuelo hoy en día del que se debería a Fernando Hernández, porque no deja de ser una falta muy grave la que cometió, y desde que regresó ha sido el árbitro que más ha pitado prácticamente, a pesar de que ha cometido 2 o 3 errores remarcados. Entonces, me parece que quieren poner como un ejemplo con él de que incluso si la riega el árbitro puede reponerse, y me parece que todo en exceso es malo. Entonces creo que debería de haber ido poco a poco, y al final pues es un caso muy vergonzoso del que quiero pensar que él ha aprendido, y pues ojalá recupere su nivel porque... Si nos pudieras apoyar aclarándoles una vez más por qué Córdoba no se debió haber ido nunca. A ver, ya ahí lo escucho. Ya, ¿no lo escuchabas? ¿Ya no escuchas? Sí, no los escuché como el último minuto. Ok, excelente. Te comentaba, acá nosotros en nuestro mundito regio todavía nos siguen quedando estigmas del clásico, que es el partido más importante, y aún sigue habiendo dudas sobre la tarjeta roja sobre Córdoba. ¿Nos podrías apoyar explicándole a nuestros compadres rayados por qué no se debió haber ido Córdoba? Sí, bueno, mira, hay muchas cosas que yo tampoco puedo explicar en un video corto de 2 minutos, porque bueno, se volvería un podcast, ¿no? Pero mira, aprovechando que hay este espacio, pues hay que comentar. Tenemos mucho este estigma de que cualquier pisotón, cualquier contacto encima del tobillo es roja, porque por alguna razón así nos dijeron que era la regla y todo el mundo se la creyó, porque así era como se tenía con Arturo Bricio. Prácticamente todo contacto era así, y por eso creímos que ya siempre iba a ser así. Pero vamos,
Ya Arturo Bricio no está en la comisión desde hace mucho. Y como les comentaba al principio de este programa, pues ha cambiado bastante las directrices, los criterios del arbitraje, y personalmente me parece para bien, porque era muy rigorista decir que por cualquier contactito que tú hicieras ya te tenías que ir expulsado, ¿no? Y hubo muchísimas que sacaron así, claro, pero desde que llegó Armando Archundia, la intención es que el árbitro evalúe muchísimas más cosas, no se vaya solamente con una imagen, y por eso es que se evalúan ya hoy en día muchas cosas al momento de juzgar una tarjeta roja por fuerza excesiva o un juego brusco grave. Estas cosas que se evalúan es si el contacto es o no de lleno, es decir, hay contactos que se da el planchazo directo y hay contactos donde se da un tallón. Eso es uno de los casos que se evalúa. Son muchos, pero voy a explicar algunos que tienen que ver con la jugada de Córdoba. Sí. También evalúan si el jugador resta el impacto. Eso es muy importante, porque de repente ya el jugador entró de forma con fuerza, entró tarde a la jugada y aún así se deja ir. Pero muchas veces el futbolista sabe que comete un error, entonces por eso trata de recoger la pierna o ve qué acción puede hacer para disminuir la fuerza del impacto. Y eso hoy en día ya también lo toman en cuenta los árbitros a la hora de evaluar una tarjeta roja. También el hecho de que el césped de que el pie se esté apoyando en una parte del césped es otra de las cosas que se evalúan, y son muchas cosas que yo les pudiera contar que se toma en cuenta un árbitro. Por eso de repente pues la gente cree que es mucho blanco o negro, o se basan en algún pantallazo que alguien les dijo que ya con esto era suficiente para evaluar, y no. Y la verdad es que tiene que evaluar una jugada a velocidad normal y al 75% de velocidad para saber si eventualmente es o no sancionable. Volviendo al tema de la de Córdoba, justo, aunque todo mundo se fue por culpa de la transmisión también, porque hay un momento donde congelan la imagen, se fue con que era un pisotón directo. Cuando vemos ya la jugada de corrido, vemos que no es el pisotón de corrido, porque Córdoba lo que hace ya cuando ve que no va a llegar a la pelota, que incluso ya se la ganaron, y que ve el pie plantado del futbolista, lo que hace es inmediatamente tratar de hacer una acción para la cual no se le dé el pisotón de lleno. Entonces, él brinca inmediatamente después de que pone una parte de su pie en el césped, y con todo eso le fue restando agravantes a esa acción. Además, ustedes estaban viendo el partido, seguramente muchos en el estadio, te duele Omar Gobea, pero inmediatamente a los segundos se levanta. También, pues eso es algo que se toma en cuenta, porque, bueno, el árbitro no interpreta así que hay una fuerza excesiva, lo cual es un arma de dos filos, porque entonces ustedes van a decir, bueno, entonces si Gobea hubiera fingido, a lo mejor lo hubieran comprado, no sé. Juan, no, si hubiera sido al revés contra un equipo, contra un jugador de Tigres, el de Tigres se queda 5 minutos y Nahuel va y le dice que no se pare, y hace un pancho Nahuel con el árbitro hasta que lo expulsen al jugador. Como debe de ser, como debe de ser. Oye, Son mañas, ¿no? A fin de cuentas que también tanto todo se toma en cuenta, si se conoce al jugador. Un ejemplo es de América, Diego Valdés. Pues el árbitro ya sabe que Diego Valdés, cualquier contacto que recibe en el área, va a buscar caerse y va a buscar un penal. Y es por eso que no le compra nada. De hecho, si ven los penales que le han marcado a Diego Valdés, han sido viendo en el VAR porque ya son demasiado claros, ¿no? Entonces también el jugador va haciendo su reputación. Y esa entrada se la hacen a Lainez, y no lo digo porque sea Tigres o Monterrey, sino porque Lainez también es un futbolista característico por exagerar faltas. Pues también a lo mejor el árbitro ha dicho, no, a ver, espérame, o sea, también te conozco, porque el árbitro prepara su partido. El árbitro sabe, este jugador se comporta de esta manera, este jugador aguas porque te va a buscar engañar, este jugador aguas porque va a exagerar cosas. El árbitro lo sabe, y todo eso lo toma en cuenta. Entonces, bueno, son muchos factores, no está bien, es parte de la desinformación que yo les comentaba al principio de este espacio, que nos vayamos con una imagen congelada, con algo tendencioso. El fútbol no es blanco y negro, tiene muchos matices cada decisión arbitral, y creo que es importante que así lo abordemos. Sí, creo que ayer el caso que mencionas de que Cría Fama y Échate a Dormir se la cobraron a Funes Mori en el penal que le cometen, que le agarran el brazo. Creo que si no hubiera sido Funes Mori, con la pura agarrada de brazo y que lo avientan un poco hacia atrás,
con otro centro delantero hubiera sido más factible que lo hubiera marcado el árbitro, pero como bien dices tú, como Funes Mori se tira en todas, como que dice, no, ya no se la compro. Y un detalle que también no quiero dejar de mencionar, mencionaste hace 3 minutos algo muy interesante. Todas las jugadas que ponen en la televisión las ponen en cámara lenta o las frisean. Y eso permite ver que todo es como una plancha, como una jugada artera. Y cuando ya la ves en velocidad normal, pues tú ves que simplemente es una jugada futbolera como todas las jugadas que se dan, porque hay contacto, así de sencillo. Y luego muchos comentaristas dicen, hubo contacto, hay penal. No es cierto, no porque haya contacto tiene que ser penal. O sea, yo puedo tocar a mi delantero o a mi defensa simplemente como referencia, no quiere decir que lo estoy cometiendo foul, ¿verdad? El tocar no es indicativo de que hay falta. Y dicen, si tocó el balón, no es penal. Si no tocó el balón, no es penal. No necesariamente creo yo, Juan, tú eres más experto, sabes mucho más, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que si no tocó el balón es penal y se acabó, ¿verdad? Y igual, como les decía en las jugadas de las tarjetas rojas, también a la hora de evaluar penales, de evaluar faltas, si hay imprudencia o no, se toman en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Si el jugador va aflojando el cuerpo, por ejemplo, ¿no? También si el jugador que va buscando el contacto, vamos, son muchas cosas las que se deben tomar en cuenta para todo, ¿no? A menos de que sea algo muy flagrante. Y eso que comentas se aborda también a lo que hablábamos al principio de este espacio. Ese tipo de contactos son de interpretación. Entonces, también eso es muy bravo que el árbitro, tanto para el que está en cancha como para el que está en el VAR. Porque a lo mejor hay un contacto que en cancha lo marca de primera y dice esto mal porque el árbitro central está interpretando que es un penal. Pero el que lo está viendo en el VAR dice, híjole, para mí no es suficiente para que sea penal, pero si hay un contacto, entonces no te puedo llamar porque se puede prestar interpretación, aunque sea rigorista. Hay muchos matices, muchas cosas, ¿no? Que de repente no nos imaginamos. Ojalá algún día tengan una oportunidad y que se pueda abrir a la gente, que está difícil. Una oportunidad para participar en el simulador del VAR. Yo he tenido oportunidad de estar ahí y la verdad es que te cambia la perspectiva por completo de muchas cosas. Tú te das cuenta, o uno de pensar, es que el VAR tiene un trabajo bien fácil, tiene que sentarse frente a la tele y ver fútbol y ver si hay algo malo. Y no, la verdad es que tiene que estar al pendiente de muchísimas tomas, es casi la labor de un switcher, y al mismo tiempo estar evaluando la intensidad, es estar prácticamente a la vez narrando todo lo que está pasando en ese momento. Ojo, aquí puede haber un fuera de juego, ojo aquí que puede haber un contacto, a ver, revisa esta jugada y va con el árbitro. Es todo un rollo. Sí, claro. ¿No? Entonces, hay muchas jugadas grises, pero eso es lo malo, ¿no? De que de repente somos en los medios muy extremistas y hacen falta conocimiento de muchos conceptos, que es algo que yo quiero compartir. No quiere decir que yo siempre voy a tener la verdad absoluta, porque al igual que ustedes, yo también tengo un criterio, una interpretación, pero por lo importante es fundamental, y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Hay contacto, bien, hay contacto, entonces es penal. No, hay que ver todo el trasfondo, entonces es ahí el detalle. Juan, sabemos que tienes poco tiempo, entonces nos vamos rapidito a las preguntas de cierre. Son unas preguntas de respuesta un poquito más rápida, algunas son un poco filosóficas, pero con una respuesta rápida nos vamos contentos. Ahora, si te quieres extender, lo haces sin ningún problema. Primera pregunta sería, el mejor árbitro de México en tu opinión. ¿De la historia o del momento? Del momento. ¿Y por qué Óscar Macías? ¿Y por qué sería Óscar Macías para ti? No, César Ramos, está muy fácil, simplemente por la cantidad de mundiales, la cantidad de finales pitadas, la cantidad de clásicos. El torneo pasado le dieron cualquier cantidad de clásicos, eso lo llevó a la final y lo hizo bastante bien en la final de Chivas Tigres. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Reportar en cancha, narrar, hacer análisis arbitrales o generar TikToks? O verlos. Está muy buena esa pregunta. Es difícil elegir una porque me gusta mucho de todo lo que hago, todo lo que mencionas. Me quedaría con dos, que es reportear en cancha
y lo que hago de los análisis arbitrales. Dale. Y si hay que elegir uno, yo creo que me quedo con el tema del arbitraje. Arbitrar, muy bien. Juan, una pregunta muy destacada aquí en la directiva. ¿Unos buenos tacos o unos buenos besos? Uf, depende con quién, ¿no? Pero ¿por qué no primero unos y luego otros? ¿Cuál es su posición favorita? En la cancha, no te vayas. Porque nos han comentado Los mal pensados. los sí. mal pensados, ¿verdad? No, les diría que la de árbitro, pero ya les dije que no me Sí. gustaría, entonces, portero. ¿El arbitraje mexicano está en buenas manos? Sí, sin duda. Qué bueno. Desde antes de que llegara Armando Archundia, me parecía a mí que debía ser quien debía estar ahí al frente, porque no me lo preguntaste, pero sí, yo lo considero el mejor árbitro mexicano de la historia. Entonces, pues creo que está en buenas manos Qué y padre. hasta el momento va bien. Ojalá se mantenga por esa línea. ¿Alguna anécdota, Juan, que te acuerdes y que nos quieras contar? Nos han contado unas anécdotas súper padres, súper agradables. Pero Algo ojo, si es chismecito, mejor. ¿Alguna entrevista que hayas tenido con algún jugador de la América que haya sido muy pedante o al revés? Uno que tú creías, no, hombre, ese cuate de ser un payaso y que era súper buena onda. Porque vi ahí tus entrevistas, ¿verdad? Es lo que más recuerdo, que entrevistaste a jugadores de la América. Pero de cualquier otro equipo, cualquier anécdota que nos quieras platicar, inclusive extra canchas, si así se diera, ¿no? Claro, híjole, pues hay muchas. La verdad es que, pues a lo mejor me puedo ir por algunas de lo primero que me comentaste, porque es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Ajá. Pues, entrevistas, ¿no? Ahí en cancha. Pues me quedo con una fue en 2018. ¿Cuándo fue campeón en la América? En el Apertura 2018. Sí. Había un futbolista, no sé si lo recuerden, Andrés Ibargüen. Sí, ¿cómo no? Un Ibargüen, sí. Sí, él era conocido por todos los reporteros acá como la última persona que te iba a conceder una entrevista. Ya sabes, el típico futbolista que te avienta el carro ahí en la banqueta. Si eres un reportero, está en contra tuya. Entonces, él fue un futbolista que incluso me llegaba a quitar entrevistados a ese nivel. Yo tenía, por ejemplo, a Henry, y él llegaba y se lo llevaba a empujones. Me molestaba mucho. Entonces, el día de la final de la Apertura 2018, pues veo que están todos celebrando y estoy entrevistando a Roger Martínez, y muy a su estilo se lo quería llevar otra vez para que yo no lo entrevistara, pues además paisanos, amigos. Sí. Y le dije, no me la vuelves a aplicar. Y que le digo, qué bueno que vienes, ahora tú estamos en vivo. Y le empiezo a entrevistar y no le quedó otra más que responderme al cuate, ¿no? Toda la que yo estaba haciendo. Y pues no sé si se quedó con coraje o no, pero yo dije, no, a ver, ya no me la vuelves a aplicar, ya estoy harto de que me hagas esto. Y pues así fue de las muchas que tengo, pero se me viene a la mente. Esta es una que yo relato mucho porque me dio mucha risa acordarme de su cara. Claro. ¿no? En ese momento, de que ya basta, o sea, ya estuvo bueno, o sea, está bien que no te guste hablar, pero no me quites gente. Y dije, bueno, o sea, si tú no respetas mi trabajo, yo no voy a respetar tu decisión y ahora hablas, ¿no? Entonces, así fue. Y sobre todo que los jugadores se prestaran, ¿no? Se permitieran que, por ejemplo, Henry Martin, ya, vente para acá, y que Henry le hiciera caso, que no siguiera con la entrevista. Quiere decir que tenía, pues, liderazgo sobre sus compañeros. Pues no sé si liderazgo sea la palabra, ¿sabes? Algún tipo de influencia o sí. No sé. Todo fue muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en ese momento particular con Henry, porque Henry siempre fue una persona que siempre acepta y siempre ha aceptado entrevistas, ¿no? Es una persona muy accesible. Sí. Un futbolista que no sabe hablar al micrófono. Entonces sí fue ahí entre tantas anécdotas que tengo. Una de esas es con el Benny Ibargüen. Ya no sé si después le caí bien o mal, no me interesa. Ahí Juan, pues sabemos que el tiempo es corto, sabemos que estás ocupado,
nos dices que hay más anécdotas, más chismecito y pues nos gustaría quedarnos más tiempo, pero entendemos ¿Una también... segunda parte, te parece? Tendríamos que pedirte una Claro. segunda parte a futuro. Y estamos agradecidos porque nos hayas aceptado esta plática, digo, principalmente tema arbitral, ¿verdad? Sí. No, muchachos, les agradezco mucho la invitación. Cuando gusten, nos armamos ahí un tiempecito para seguir la plática y pues un fuerte abrazo, que sigan teniendo mucho éxito en su programa. Sí, Juan, de verdad te agradezco yo también personalmente la entrevista, muy, muy, muy agradable, todo fluyó muy bien. Y ¿tienes redes? ¿Podrías compartirnos tus redes para poder nosotros a la vez compartirlas aquí en la directiva? Sí, en todas mis redes sociales me pueden encontrar con mis 2 apellidos, @Guzmán Gasso, Okay. Gasso con doble S, para la gente Sí. que no haya escuchado este apellido. Y bueno, nada más en Facebook, obviamente, como no hay arrobas ahí, pues sí está nada más mi nombre completo, que es Juan Guzmán Gasso. Juan Guzmán Gasso, muy bien. Muchas Sí. gracias, Juan. Y raza, recuerden seguir a Juan en todos sus contenidos, principalmente en TikTok, que es donde más contenido subes, ¿verdad? También sigan a la directiva para seguir trayendo invitados de este calibre. Nuestro primer invitado cruzando el segundo aniversario. Sí, así es. Y pues queremos seguir trayendo gente de alto octanaje como el señor Juan Guzmán Gasso. Eso nos da otro nivel a nuestro programa, ¿verdad? O sea, entrevistar personajes ya como lo es Juan a nivel TikTok, a nivel redes sociales. A nivel nacional, sí. Nos levanta mucho el rating, Juan. La verdad es que muy agradecidos con tu tiempo. Hombre, el gusto es mío, muchachos. Muchas gracias aquí también por recibirme en su programa, y acá estamos a la orden, lo que necesiten. Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, profe Memo. También hay que le damos Gracias, las gracias Dex. a Machaca TV Production, que hoy nos estamos aquí desde sus instalaciones y nos permite tener una producción como esta aquí en este televisor, tener al señor Juan, y poder estar hablando de esto que nos apasiona y de lo que somos expertos, el fútbol Sí, regio. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Dex, porque Juan no lo sabe, pero somos expertos. Lo que nosotros decimos es lo que es en el fútbol regiomontano. Ya no me va a invitar Limón a la radio. Muchas gracias, Nos Juan. vemos, Juan. Esto fue La Directiva con Juan Guzmán Gasso. Aguante La Directiva. Gracias. Abrazo.